Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde a la cuarta sesión del Seminario Permanente de Ambiente y Sociedad con la temática anual de Ambiente, Salud y Sociedad. En esta ocasión nos acompaña la doctora Norma Ellen Juárez de la Universidad de Guadalajara, del Centro del Sur, del Centro Universitario del Sur, quien nos va a presentar la ponencia Horticultura y Terapias de Naturaleza como herramientas para la salud física y mental. Este seminario es coordinado por el CIESAS Occidente y nuestros compañeros César Padilla e Ivonne son quienes nos ayudan a coordinarlo de la línea de Medio Ambiente y Sociedad. César, por favor, nos puedes presentar a la doctora Ellen. Vamos a tener primero su presentación y al final un espacio para preguntas o intercambios de experiencias. Adelante, César. Muchas gracias, Luz Emilia. Pues buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos una vez más. Queremos presentarle a la doctora Norma Ellen Juárez. Como bien dijo Luz Elena, ella es profesora investigadora del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Ella estudió la licenciatura en psicología, la maestría, después la maestría en antropología social y el doctorado, antropología social y el doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y dirige el proyecto Horticultura Urbana y Periurbana como estrategia transdisciplinar para promover la soberanía alimentaria, la salud física y mental en Zapotlán el Grande. En el marco de este proyecto ha formado estudiantes de psicología, agronegocios y nutrición para su involucramiento en distintos proyectos de horticultura terapéutica. De junio a noviembre del 2017 también coordinó un proyecto de horticultura terapéutica para un centro de investigación juvenil, centro de integración juvenil, dirigido a niños y adolescentes en proceso de rehabilitación al consumo de drogas. Desde el 2017 también colabora con el Centro Penitenciario del Sur de Jalisco y en esta institución implementó un sistema de producción de alimentos para autoconsumo y comercio al interior del centro penitenciario. En el 2018 comenzó un proyecto de horticultura para el Centro de Atención a Niños con Necesidades Múltiples. En esta institución coordina la participación de estudiantes de psicología enfocada a niños con diferentes tipos de discapacidad. Y además de eso, actualmente colabora en un proyecto del cual ya hemos hablado en este seminario, que es el proyecto Reconfiguración Agroecológica, Alimentaria y de Salud para prevenir un probable daño renal y neurocognitivo asociados a la presencia de plaguicidas en localidades rurales de Jalisco. Pero como presentó Luis Emilia, el día de hoy nos va a hablar de ese tema que para nosotros nos parece muy interesante y muy apropiado para nuestro seminario, que es el tema de la horticultura con fines terapéuticos. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Helen. Y bueno, yo voy a estar pasando las diapositivas y la doctora nos va a estar dando su presentación. Adelante, doctora. Muy bien, pues bueno, esta es la presentación que estoy preparando para ustedes. Para mí es un gusto enorme poder expresar este trabajo que se está haciendo con público diverso, porque siempre es como más centrado a personas que hacen huertos, pero creo que es un tema que va mucho más allá de quienes realizamos prácticas de horticultura urbana, sino que es un tema que, como bien decía Emilia hace rato, está tomando cada vez más interés por la crisis en la que estamos. Quiero iniciar hablando un poco de eso. Si gustas, la siguiente, César. Ok, lo primero que me gustaría que reflexionáramos juntas, es el contexto actual en el que estamos, ¿no? Creo que es la primera vez que la humanidad experimenta una existencia en conglomerados asfálticos totalmente estructurados, antinaturaleza, y que además nos obligan a vivir hacinados, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una mirada a algunas grandes ciudades en donde incluso dentro de estos espacios pues hay estos formatos, ¿no?, cuadrados,
que no incluso cortan las relaciones, que nos van de algún modo modelando el pensamiento, fragmentando el espacio e incluso limitando el horizonte, ¿no? Muchos vivimos en ciudades, o yo crecí en una ciudad en donde no había un paisaje como tal, ¿no? Eran calles, asfaltos, paredes, edificios, y pues ese era como el contexto en el que la mayoría de los seres humanos actualmente están creciendo, ¿no? La siguiente. Entonces, en estas grandes ciudades, pareciera que las zonas privilegiadas, ¿no? Que tienen arbolados, jardines, que tienen áreas verdes, pues son aquellas colonias donde radican, pues, personas con situación económica más holgada, ¿no? Con mejor situación económica. E incluso el tener acceso a la naturaleza ya es un lujo, ¿no? Estamos viviendo en una crisis de percepción en donde las personas que tienen derecho a una membresía para un club o que tienen acceso a poder viajar, ¿no? Y poder gozar de espacios naturales ya es un privilegio, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, en estos contextos tan estructurantes, tan limitantes y que nos desconectan de aquello que nos hizo evolucionar, pues estamos teniendo una serie de factores de riesgo que ya están bastante identificados por la Organización Mundial de la Salud, en donde, César, la siguiente, en donde, pues de acuerdo a la OMS, las condiciones de hacinamiento, es decir, está describiendo las ciudades, ¿no? Hacinamiento, contaminación, ruido, iluminación inadecuada, falta de áreas de vegetación, son algunos de los factores ambientales que ya están perfectamente asociados no solo al modo de vida urbano, sino también a una exacerbación de trastornos de la salud mental, ¿no? Entre ellos depresión, ansiedad, violencia y otras formas de disfunción social. Al inicio había unas imágenes de estas grandes ciudades, entre ellas, por ejemplo, está Santiago, que tiene uno de los edificios más grandes de América Latina, y bueno, es una ciudad muy urbanizada, quizás una de las que tiene más edificios que me ha tocado ver, altos, y que son habitacionales además. Y es muy curioso que ese gran edificio, esa gran torre latinoamericana, ha sido un lugar recurrente para que las personas se suiciden, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos un patrón, ¿no? Son espacios que realmente, no solo porque integran a miles de personas, sino que también además se vuelven espacios que son violentos, ¿no? Generan soledades acompañadas en multitud. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo había pensado que no solamente es un vínculo olvidado, cuando preparaba esta charla, yo decía, es que también tengo que decir un poco y que reflexionemos, no solo en los espacios tan violentos, ¿no? En términos de que hay veces que no se puede mirar más allá de las paredes, que eso ya es muy limitante, pero además estamos en un contexto y en una sociedad que nos emiten constantemente mensajes en contra de la naturaleza. Entonces, bueno, puse 3 ejemplos, así que siempre me llamaron la atención y hasta que estuve en estos temas no solo de huertos y terapia de huertos, sino también ahora con los proyectos en los que estamos trabajando, donde vemos el impacto del uso de agroquímicos en los cuerpos de las personas, me recordé de algunas películas en donde el agresor es la naturaleza, ¿no? Y son películas de los años 70, algunas son de los 90, y es entre esas décadas como que el mensaje dentro de Hollywood era como raramente enfocado a generar una versión hacia lo natural. La siguiente, César. Entonces recuerdo mucho esta película de aracnofobia, ¿no? Que muchas personas que quizás no tenían una relación
de enemistad con las arañas, bueno, después de ver esta película fue como, ve corriendo a comprar el DDT porque no vaya a ser que pase lo que se vio. O sea, se adquiere una percepción distorsionada, violenta, sobre la naturaleza, ¿no? Y esto es eh, un tema de Hollywood que solo puse algunos ejemplos. Otra diapositiva más, por favor. O sea, las aves, y ya no quise poner más, ¿no? Porque ahí entran las serpientes, los tiburones y todas las películas que de algún modo, la siguiente, van, incluso esta que es en realidad una comedia, pero es una comedia de los años, creo que principios de los 90 por ahí, donde había jitomates mutantes que ahora ya son realidad, ¿no? No hablan, pero sí tenemos ya alimentos modificados genéticamente, y aquí es una parodia donde hay jitomates que son agresivos, ¿no? Bueno, una cosa extraña. Pero bueno, son mensajes que nos dan estas empresas de difusión de ideas, en donde pareciera que ya durante esas épocas donde el auge de los agroquímicos estaba a todo lo que daba, no había que convencer a todo el mundo de que usara agroquímicos, pues de repente empiezan estos mensajes de fobia y miedo a la naturaleza, y que bueno, la solución para controlarlos eran agroquímicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que pareciera que estos son mensajes que también van generando una especie de menosprecio hacia lo natural, ¿no? Incluso hoy día también, si escuchamos y analizamos con cuidado los contenidos de caricaturas, contenidos de distintas películas, incluso Netflix también en alguna parte, que no lo suelo ver, pero en alguna parte cuando habla de las pandemias también habla de que el principal, lo dice así tal cual, agente terrorista es la naturaleza, ¿no? Porque de ahí salen todas las enfermedades. Entonces, bueno, la idea de que la naturaleza es agresora sigue a pesar del tiempo. La siguiente. Entonces, bueno, tenemos esta relación, estos paradigmas que nos van de algún modo moldeando lo que nosotros estamos reflejando en estas ideas anteriores, ¿no? Es como el ser humano, sus necesidades se imponen sobre las demás especies, ¿no? Y no es nada más controlarlas, sino además se perciben como invasoras, agresoras, ¿no? Y es pues un modo en el cual pues hemos estado relacionándonos con la naturaleza recientemente. Realmente no ha sido la forma de relacionarnos predominante en la historia, pero es la más reciente y la más violenta que hemos tenido yo creo que quizás en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, en contraposición, todavía tenemos el pensamiento indígena, que es más holístico, en donde se entiende pues que el hombre es uno de todos los elementos de la trama de la vida, ¿no? Es uno de los hilos, pero desafortunadamente es el hilo más violento y que ha tenido la capacidad de manipulación y control de su entorno y de las otras especies. La siguiente. Entonces, bueno, en este contexto surge una corriente, digámoslo así, que es como lo he venido entendiendo en este tiempo que he estado tratando de conocer los estudios, las distintas perspectivas que hay en torno a las terapias de naturaleza. Y a mí me llamó muchísimo la atención que realmente es un tema que viene como de los años 70 hacia acá, y que tiene mucho que ver con los procesos de industrialización de los países que iniciaron, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido, que ya desde esa época, ahí se escucha como un ruidito, ya desde hace décadas, pues ya tiene un problema de personas de la tercera edad desocupados, problemas de sectores amplios de la población con consumo de drogas, es decir, los países que primero sufrieron los embates de la sobreurbanización fueron los primeros que empezaron a hablar
del tema de terapias de naturaleza, terapias ocupacionales, pero era como una necesidad parte de estos procesos de extrema urbanización, ¿no? O sea, Reino Unido casi no tiene población rural. La mayoría de la gente en Reino Unido vive en las ciudades. O sea, estamos hablando de el 90%, ¿no? Es más o menos de la población o más. Entonces son países que tienen una población casi totalmente urbana y que sufren estas consecuencias. De ahí, algunos autores, y Estados Unidos también es otro de los países que ha estado desarrollando algunas directrices teóricas conceptuales. Uno de los conceptos que a mí más me llamó la atención era este de biofilia, ¿no? Que de hecho se ha difundido mucho y ya hay varios libros que hablan de la biofilia. Por acá la mayoría de la literatura está en inglés, pero se puede encontrar uno en español, que es lo pueden conseguir por internet. Y bueno, básicamente al leer estos conceptos me llamaba mucho la atención que se piensan, sigo percibiendo una dicotomía, ¿no? Por ejemplo, este autor Wilson, que es muy citado, habla de que el ser humano tiene una tendencia innata a centrarse en la vida y los procesos reales. O sea, para mí es una perspectiva como de separación, porque no reconoce que el ser humano es naturaleza, ¿no? Es parte de los procesos de la trama de la vida. No es que le atraigan, es que es parte de eso. Hemos desarrollado nuestras habilidades, nuestra inteligencia en relación a nuestro entorno natural, ¿no? Entonces no nos atrae, no nos parece bonito, interesante, sino que es parte de nuestra evolución, somos parte de eso. Es una relación milenaria y eso sí lo reconocen los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas reconocen que son naturaleza y parte de. Entonces, bueno, es un concepto que pese a esta observación me parece valioso porque puede dirigir la mirada, ¿no?, a estos procesos naturales y su impacto en la salud humana. Siguiente. Ajá. Entonces, bueno, ya desde hace mucho tiempo, sobre todo en el área médica, se reconocía que la naturaleza como tal tenía un efecto tranquilizante, es decir, que un paciente que está en áreas naturales, que son estamos hablando de países como Reino Unido, ¿no?, que tenían hospitales con grandes jardines o que tenían psiquiátricos con áreas verdes, pues ya se observaba que las personas se relajaban, se tranquilizaban, que mejoraban su actitud y su estado emocional estando en esos espacios naturales que estando dentro de las paredes de la institución, ¿no? Entonces, bueno, desde hace mucho se reconoce que que la interacción con áreas naturales tiene un beneficio en la salud y que este contacto con la naturaleza genera una experiencia que genera diversos sentimientos de placer, reduce los pensamientos estresantes y tiene un efecto restaurador de la psicofisiología. Y bueno, al respecto, la siguiente. Una autora que también escribe mucho sobre agricultura campesina, bueno, resulta que también ha tenido estudios sobre la relación hombre-naturaleza y tiene un artículo en particular muy interesante donde ella pues define pues que nosotros nos relacionamos con la naturaleza en tres formas. Una es observándola, otra en la exposición incidental, es decir, en el contacto en espacios naturales, y la otra es la participación directa, es decir, actividades físicas en espacios abiertos, ¿no? Más adelante voy a relacionar esto con los tipos de terapia que actualmente están y que algunos, yo ya los conocía, muchos ya los habíamos escuchado, pero no sabíamos que era parte de un grupo, un conjunto de herramientas terapéuticas que son que utilizan la naturaleza como herramienta sanadora. La siguiente. Oh, se pasó una antes, esa.
Bueno, siguiente. Esa. Bueno, justo en este libro de biofilia se, se nombran aquellos estudios en donde se demostró que dentro de los bosques hay una serie de sustancias que se segregan de manera natural, le llaman terpenos, que son sustancias activas que nuestro organismo, a través del olfato, el tacto, la vista, bueno, sobre todo el olfato, lo reconoce y son estimulantes, ¿no? Por eso también hay incluso una corriente de terapias de bosque, ¿no? He visto que hay también ya algunos como institutos certificadores para terapias de bosque y tiene que ver con esto y se fundamenta en estos estudios donde se demuestra que estas fitosustancias, ¿no? Terpenos que están en el ambiente nos dan un estímulo que genera un efecto relajante, desestresante, que de algún modo también las personas que sufren padecimientos lo perciben inmediatamente, ¿no? Nosotros arquetípicamente reconocemos en la naturaleza una posibilidad de supervivencia porque relacionamos las plantas con alimento, las flores con alimento, es decir, ya de alguna manera, arquetípicamente, por eh, asociación evolutiva, sabemos que donde hay naturaleza hay posibilidades de supervivencia porque hay alimento. Eso también es estimulante de manera inconsciente. También, bueno, básicamente eso es lo que podría decir de esta lámina. La siguiente, por favor. Aquí, solo para compartirles, me sorprendió mucho encontrar que hay estudios, y bastantes, que han explorado en laboratorio el efecto en la inmunidad o en el sistema inmune, más bien, del ser humano, de una bacteria en particular que descubrieron ya hace tiempo y que se dieron cuenta que cuando los niños, eso que dicen los pediatras, ¿no? Que deja que el niño coma tierra, tiene mucho sentido porque en la tierra no solo hay microbiología, que cada vez se tiene más claridad de beneficios que tiene la microbiota de nuestro organismo y la relación que tiene con la microbiota del suelo, sino que hay algunas bacterias en específico que son estimuladoras del sistema inmunológico y se encuentran en áreas de bosque, en zonas pues no perturbadas porque están ahí de manera natural y han sido aisladas en laboratorios y se han utilizado para tratamientos de cáncer y de otro tipo de enfermedades de manera experimental. La siguiente. Bueno, ahí están algunos de los estudios que pueden encontrar para tuberculosis, por ejemplo, para enfermedades inflamatorias, neuroinflamatorias, ansiedad, incluso de trastornos del comportamiento. Entonces, bueno, de manera natural, ir a un bosque ya es sanador, ¿no? Con este pequeño ejemplo, ahora, seguramente hay muchísimas otras más bacterias, microorganismos, fitohormonas, yo qué sé, que también nos están beneficiando cuando nosotros estamos en espacios de naturaleza. Ok, siguiente. Otro elemento que también quiero resaltar antes de pasar al tema de las terapias es que desafortunadamente tenemos una noción pobre y distorsionada de la tecnología y su impacto en las infancias, ¿no? Hay un autor que los invito a que lo investiguen si trabajan con niños, porque Patrick Graham ha estudiado y tiene varias publicaciones con coautorías en donde explica la importancia del juego en espacios de naturaleza y cómo esta interacción de los niños en espacios naturales, o sea, no sitios de juego
estructurados, donde está la escalerita, el resbaladero y donde ya las reglas están como dadas, ¿no? Y solo el niño tiene que hacer lo que el espacio le ordena hacer o está hecho para utilizarlo de cierto modo, sino que en los espacios naturales los niños crean sus propias reglas, utilizan los elementos del entorno para generar herramientas, juguetes, es decir, son muchísimo más estimulantes que las áreas infantiles que encontramos en cualquier parque de la ciudad, ¿no? Sería más provechoso para los niños que en lugar de esos plásticos y resbaladillas hubieran troncos, hubieran otro tipo de elementos para que ellos pudieran generar sus propios juegos y sus propias reglas y sus propias creaciones de herramientas, ¿no? Y de elementos que ellos pueden de alguna manera ir inventando, ¿no? Y estimular, y creados también estimulan su creatividad de una manera que los espacios ya dados no lo pueden hacer. Y ya no se diga el que jueguen en una computadora, o sea, eso ya es matarles la creatividad. Y ahí en algunas de las publicaciones, el gran error que estamos cometiendo es que creemos que porque los niños pueden manejar un dispositivo complejo, que es mucha tecnología, que a lo mejor dicen algunos adultos, es que yo no le entiendo y ya le entiende todo, o sea, qué niño más listo. Pero es que no, insisto en que no nos damos cuenta de que son dispositivos creados para que justamente eso pase, que sean fáciles de manipular. O sea, no se necesita ser súper dotado para manejar una tablet. O sea, tú le puedes dar una tablet a un niño muy pequeño y lo va a hacer, y no es porque es un niño súper inteligente, es porque son súper intuitivas, están hechas para que prácticamente no tengas que pensar y las puedas manipular. Entonces, no hay un gran desarrollo de la inteligencia en estos dispositivos. Al contrario, entorpecen la capacidad innata de los niños de crear, porque ya son sistemas virtuales dados. Los niños solo tienen que interactuar con lo que ya está, no crean nada, solo responden esa reacción a lo que está ahí. Y eso no es estimulante, pues. Siguiente. Ok, entonces, ya ahora sí voy a empezar a platicar un poco de esto que me ha parecido muy interesante, que hace tiempo lo vengo contemplando como una de las herramientas que han venido surgiendo como respuesta a este déficit de naturaleza, que ya es incluso hasta como un término muy acuñado, ¿no? El déficit de naturaleza. Las Green Care, que así es como les llaman, es un término pues que cobija distintas formas de intervención donde hay elementos de la naturaleza, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, dentro de estos elementos de la naturaleza están desde aquellos que solo implican estar activos en la naturaleza, es decir, caminar, una caminata en el bosque, una caminata a la orilla de un lago, son ya una forma, puede ser una prescripción terapéutica en el caso de una persona que sufre depresión o estrés. O sea, un médico, un psicólogo, un psiquiatra perfectamente podría pedirle a una persona como prescripción médica, usted debe de ir 3 veces a la semana a caminar en un área natural y estar ahí por lo menos 20 a media hora, por lo menos. Si puede estar más tiempo, mejor. Entonces, bueno, esas pueden ser ya prescripciones para mejorar la salud y condiciones de algún tipo en una persona. Está también la ecoterapia, que en este sentido implica técnicas de contemplación. No solamente es caminar y estar activo, sino también es hacer ejercicios de meditación, hacer cierto tipo de respiraciones, es decir, alguna técnica de relajación más instrucciones de contemplación y de meditación en contacto y en espacios abiertos. El otro tiene que ver, las otras Green Care tienen que ver en este grupo con ir a hacer ejercicio en áreas verdes, ¿no? Algunos son más pasivos, otros son meditativos y otros son más de acción, ¿no? Incluso ir a acampar, hacer senderismo, montaña, es decir, todas esas también pueden ser consideradas terapias de este tipo.
Por otro lado, tenemos las terapias que ya son de interacción. Estas son contemplativas, es decir, ni siquiera es necesario que vayan y toquen y abracen, es contemplativo, no tienen que necesariamente ir a manipular, es receptivo, pero también tenemos aquellas que son ya de interacción, ¿no? Entonces está la, las granjas, por ejemplo, hay granjas terapéuticas donde los niños van, le dan de comer a los pollitos y acarician las vaquitas, los borreguitos, todas esas pueden ser también consideradas terapias de interacción. Aquí también está la equinoterapia, todas estas terapias de interacción con animales específicos, como la equinoterapia, la terapia con delfines, los perros que van con los abuelos a asilos o a escuelas o espacios donde se requiere una contención emocional. Hay distintos modelos animales para hacer esto, pero principalmente son los perros, caballos, delfines, que han tenido ya como un impacto muy demostrado de disminución, incremento de endorfinas, disminución del estrés y distintos beneficios a las personas. Y después está el otro grupo, que es donde la green care, que se puede decir que más estamos haciendo, que son aquellas que tienen la manipulación con el medio natural. No es nada más interactuar, sino también generar, ¿no? Entonces, generar un proceso de crianza, ¿no? De cuidados. Y ahí está la horticultura como terapia, que es aquella que implica un manejo del entorno desde un inicio hasta un proceso que puede ser el crecer una planta, el hacer un huerto, el establecer un diseño de un espacio, embellecerlo con plantas, etcétera, ¿no? Es más activo. Le das más clics, creo que salen fotos. Uh-huh. Uh-huh. Siguiente. Ok, entonces, bueno, la ecoterapia como concepto que engloba estos elementos de contacto con la naturaleza, la podemos entender como esta relación holística, ecológica y espiritual con la naturaleza, que integra la habilidad de nutrirnos a través del contacto con lugares y espacios naturales, pero que también es recíproca, ¿no? También es la habilidad de establecer la conexión sanadora y de cuidados hacia la naturaleza. Siguiente. Entonces, bueno, hay varias teorías. La verdad es que no voy a hablar de un poco, porque creo que también no era mucho tiempo, pero sí me gustaría comentar la teoría de la restauración, ¿no? Que es esta forma de intelectualizar lo que nos da la naturaleza. Y bueno, ya algunos autores se daban cuenta de que la fatiga mental, que es común para quienes trabajamos en oficinas, que tenemos que prestarle atención o pasar mucho tiempo sentados, se podía disminuir de manera muy exitosa a través de una experiencia de salir a un espacio natural. Incluso estas teorías han sido súper utilizadas para nuevas expresiones arquitectónicas, ¿no? Espacios en donde ya si van a ser oficinas se tiene que contemplar un área donde haya plantas, ¿no? Y que lo verde sea como un elemento que forme parte del entorno de trabajo para justo generar un poco de este efecto de restauración. Siguiente. Ok, la restauración, es decir, el estar frente a un área natural te permite un poco estar ausente, es decir, dejar como un poco de lado aquello que te tenía como concentrado, enfocado, y puedes concentrarte en la estética, ¿no? Como en la belleza de la flor, la hoja, la forma, es decir, prestar atención a las formas, a los colores y a los olores, permite que la mente deje como un respiro, ¿no? De esa carga de ideas, saturación, y pueda concentrarse en elementos estéticos propios de la naturaleza y eso genera una fascinación. Y en este sentido se habla de dos tipos de fascinaciones, ¿no? Dura y suave. Suave es que, pues bueno, relaja
y la dura es cuando totalmente te entregas a esa experiencia de relajación con los elementos naturales. Adelante. Y bueno, este es un estudio que no sé por qué le quité la cita. Bueno, estos autores, Kaplan, en los años 70, si no me equivoco, por ahí del 78, por ahí se hizo este estudio. Fue uno de los pilares, pues, para las terapias de naturaleza y también todo aquello que sostenga el impacto de la naturaleza en la salud humana, porque él hizo un análisis que fue solo un análisis de comparativo entre la habitación, que tenía una ventana mirando hacia la pared, y la habitación de hospital, perdón, esto fue en un contexto de un hospital, y la habitación que tenía la ventana hacia el jardín del hospital, donde se veían algunos elementos naturales, algunos árboles, plantas, me imagino. Y bueno, él comparó que pacientes de la misma enfermedad, en el mismo proceso de recuperación de no era una enfermedad, era un procedimiento quirúrgico, era una operación que no era de riesgo, pero que meritaba un cierto tiempo de estar en el hospital en recuperación y luego ya se daba de alta al paciente. Y lo que se dio cuenta es que los pacientes que estaban en la habitación frente a la pared requerían más dolor, solicitaban más medicamento para el dolor y tardaban más en recuperarse. Y los pacientes que estaban, en relación a los pacientes que estaban con la vista hacia elementos naturales. Entonces, bueno, como fue un estudio basado en lo que se registra en el tiempo de duración, el tratamiento, y fue a varios años de bases de datos de esas mismas dos habitaciones, pues bueno, fue un estudio bastante interesante que demostró el efecto sanador de simplemente ver la naturaleza. Por eso les decía al inicio que tenemos esas tres relaciones con la naturaleza que se ha demostrado que son benéficas. Verla, tocarla e interactuar con ella, ¿no? Siguiente. Y de hecho, voy a hacer un paréntesis con lo anterior. A mí siempre me gusta como recordar que el Hospital Civil de la ciudad de Guadalajara, en algún momento que no me di cuenta, empezó a colocar en los muros, es un hospital muy viejo, para los que no conocen este hospital, es un hospital muy viejo con muros muy, muy altos, es una construcción súper antigua, y ahora hay fotomurales de paisajes de Jalisco. O sea, eso fue algo muy pertinente y tiene que ver con esto, ¿no? Antes las personas convalecientes solo veían muros blancos, enormes, y ahora pueden ver un paisaje agavero, bueno, pueden ver algunas zonas de distintas regiones de Jalisco, ¿no? Entonces, eso es mucho más agradable, mucho más estimulante que solo ver una pared blanca. Bueno, recordé de eso. Ahora, ya entendí, hablando de la horticultura como herramienta terapéutica, pues bueno, se basa como en todo estos elementos que ya mencioné, solo que aquí, a diferencia de solo hacer un huerto, como haríamos sembrar y cuidar la plantita, aquí se asume que hay un profesional que puede guiar las actividades y que además las ajusta a las posibilidades y capacidades de quienes participan en la actividad. Es decir, no es lo mismo hacer huerto con personas de la tercera edad, algunos en sillas de ruedas, que hacer huerto con niños de preescolar o hacer huerto con niños de secundaria, ¿no? Es decir, hay como toda una estrategia para poder intervenir y además tomar en cuenta cuáles son las características de esa población. Nosotros hemos trabajado con niños con discapacidad, hemos trabajado con niños con consumo de drogas y son poblaciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, un terapeuta hortícola está formado para poder hacer un programa adecuado para necesidades de cada población. Siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, esta laminita la tomé de Punt Eco, que es un proyecto en catalán, donde había un espacio
muy interesante de trabajo de horticultura. Y bueno, básicamente lo que tenemos son 5 elementos, ¿no? Beneficios a nivel físico, que implica mejoras en la motricidad, todas estas generación de endorfinas, estimulación sensorial. Están los beneficios a nivel psicoemocional, que tiene que ver con la mitigación de la depresión, mejora de estado de ánimo, disminución de ansiedad, estrés, etc. Los cognitivos, aquí está uno de los elementos más interesantes que hemos encontrado con cierta población que hemos trabajando, que son los niños con discapacidad. Es muy estimulante a nivel intelectual trabajar en un huerto. Estimula varios procesos psicológicos y bueno, es uno de los elementos que voy a hablar un poquito más adelante. Están los beneficios a nivel social. Manejar un huerto, gestar un huerto en grupo genera nuevos procesos de organización y coordinación y diálogo y es muy estimulante en ese sentido. Y el acceso a un entorno natural, principalmente para los que viven en ciudades muy urbanizadas. ¿Sí? Siguiente. Sí los había olvidado. ¿Ah? Bueno. ¿Vas a decir algo, Emilia? ¿Ah? Ok. Bueno, voy a ir rápido en los casos. Tuvimos en 2017 con una alumna de psicología un primer proyecto con chicos en rehabilitación a consumo de drogas en un centro de atención, les llaman SIG, Centros de Integración Juvenil. Adelante. Me voy a ir más rápido acá. César. Ok, en este centro, en esta institución, se trabajó con un grupo. Inicialmente eran alrededor de 15 niños. Siguiente. Nosotros llegamos y propusimos un programa de trabajo, aprovechar un área ociosa, abandonada, parte del, pues era un estacionamiento, y generar pues un espacio productivo, un huertito. Siguiente. Se hizo, bueno, esto lo hizo una alumna de psicología, hizo una aplicación de una batería para determinar qué características tenía la población. Y bueno, lo que encontramos es que la mayoría de los niños tenían una alteración severa de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, y algunos tenían el 12% alteración leve y un 1% moderada, y un 18% eran niños normales. Entonces teníamos una población entre leve y una alteración severa de la atención y su capacidad de aprendizaje. Dale, una más. Ok. Entonces, bueno, teníamos niños impulsivos que no prestaban atención y que además olvidaban rápidamente las indicaciones. Siguiente. Bueno, nosotros iniciamos, como siempre hemos iniciado los huertos, primero tomando en cuenta a las personas, los usuarios que van a hacerse cargo, hacemos un diseño colectivo donde todos al final deciden cómo va a ser el espacio. Siguiente. Se hace el diseño, en este caso, pues fue así porque no había otras condiciones, teníamos la libertad de poder crear un espacio y hacer el diseño que los chicos decidieran, y bueno, fue un diseño circular. Adelante. Y bueno, se recibió donación tanto de los blogs como de la composta, fueron un tortón de donación. Y lo que se hizo fue organizar un taller para capacitar a los niños, pero también fue una estrategia de integración con la comunidad. Varios de estos niños pues tienen el estigma social de que consumen drogas, que son delincuentes, algunos de ellos están ahí porque no pueden estar en un penitenciario. Entonces, bueno, tenemos un estigma sobre ellos, y la idea de hacer un taller dentro de la institución con personas de fuera, pues era también que los niños vieran que socialmente podían ser aceptados e incluso apoyados por la comunidad para hacer su huerto, ¿no? Siguiente.
Ok, siguiente. Y esto como una forma de difundir valores de solidaridad, ¿no? Y de apoyo. Y bueno, se les dio un curso y un manejo de orgánico, tratándolos de conectar con los ciclos de la naturaleza para hacer los movimientos en el huerto. Siguiente. También se utilizaron algunas fichas y herramientas para registro. Siguiente. Y bueno, ahí son más imágenes. Siguiente. Ok. Y bueno, el huerto, conforme fue avanzando el tiempo, fue tomando forma. Era muy importante que los niños desarrollaran liderazgos positivos, que evitaran el conflicto, porque eso era así como muy fácil. Y bueno, la idea es que aprendieran valores de trabajo en colectivo, ¿no? Siguiente. Y bueno, también descubrimos que la composta es la cosa más maravillosa para bajarles la energía, ¿no? A veces llegaban así como eufóricos y la composta era el lugar donde canalizaban toda esa como energía, ¿no? Y era maravilloso tener muchos montículos de composta para que ahí sacaran todo su ansiedad a veces, ¿no? Que podían cargar por estar en procesos de abstinencia al consumo de drogas. Y bueno, hubo un proceso de reconocer los elementos naturales del huerto, estudiábamos los insectos, estudiábamos lo que había ahí, lo investigábamos y tratábamos de entenderlo, y esto generó pues mucha empatía y además pues una seguridad para de ellos mismos, de su capacidad de aprender y explicar lo que podíamos observar en el huerto. Siguiente. Eh, Y bueno, siguiente. También tuvimos que poner algunos señalamientos para que respetaran algunas reglas, porque al ser muy impulsivos, a veces podían arrancar las plantas, a veces podían brincar sobre de ellas. Entonces, bueno, el huerto nos ayudó a establecer reglas para que ellos aprendieran a introyectar lineamientos de cuidado, ¿no? Siguiente. Y bueno, yo creo que podemos dar otra más. Esto ya lo mencioné. Bien, siguiente. Bueno, ahí están un poco del proceso de cómo pasó de ser un área pues árida a ser una esquina donde los niños podían ir y cortar un rábano, hacerse de algún jitomatito, incluso tuvimos una cosecha de elotes que fue una elotiza que los niños disfrutaron por su trabajo en el huerto, ¿no? Siguiente. Entonces, un estacionamiento pasó a ser un espacio en donde ellos podían incluso resignificar conocimientos, porque nos dimos cuenta que había niños que sabían de agricultura, pero que lo que hacían era producir marihuana, ¿no? Entonces, cambiamos la marihuana por chiles, por otros elementos, para resignificar ese saber, valorarlo, pero también canalizarlo hacia otros cultivos que no fuera como el centro, ¿no? El ser un productor de marihuana, sino que ahora ya sabe producir otros alimentos. Adelante. Entonces, bueno, también el huerto nos ayudó mucho como a, a desarrollar perseverancia, ¿no? Tuvimos algunos problemas de plagas y bueno, ahí está un niño orgulloso, ¿no? De que teníamos un problema serio con las plantas de jitomate y bueno, él se encargó de aplicar el suero de leche, que fue el tratamiento que dimos para ese hongo que estaba matando las plantas y bueno, él está orgulloso porque no se murieron las plantas que quedaron después de que él empezó a aplicar el suero de leche, ¿no? Sí, siguiente. Entonces, bueno, el huerto nos enseñó que puede ser un espacio sumamente recreativo, que se pueden generar procesos de aprendizaje y que además nos ofrece entornos, un acceso a entornos naturales amigables en donde se pueden resignificar conductas y aprendizajes, ¿no? Siguiente. Y bueno, este es otro espacio, este proyecto sigue. El anterior
concluyó cuando la institución quiso ampliar sus construcciones y bueno, parte de la construcción pasaba por el huerto y se tuvo que retirar, pero mucho del material de ese huerto pasó a este nuevo espacio que es un centro de atención múltiple. Aquí cambiamos de población, aquí entendimos que los huertos tienen que estar diseñados de acuerdo a la población a la cual se está enfocando, porque primero planteamos un huerto como lo ven ahí y después lo tuvimos que deshacer y volver a armar porque los niños con silla de ruedas no entraban ahí. Entonces ahí fue como ensayo y error, entender cosas que ya después, cuando se tiene una formación más centrada en las discapacidades, pues uno lo puede prever, pero en ese momento yo todavía no había como tenido toda esta formación en terapia de huerto, entonces cometimos esos errores y aprendimos mucho de ellos. Siguiente. Ok, entonces bueno, algunas imágenes de los niños fueron procesos mucho más lentos, mucho más difíciles, se les olvidaba ir a regar, los profes a veces si no apoya la institución también los procesos se entorpecen, si los profes no los dejaban ir al huerto a regar, pues no se regaba y se morían los brotes de semillas, es decir, tardamos bastante como en buscar la estrategia adecuada para que estos huertos funcionaran con tantas dificultades en términos de que los niños incluso a ellos se les olvidaba, ¿no? O a veces regaban o a veces ya no recordaban dónde pusieron qué cosas, es decir, fue un huerto que nos obligó a estar mucho más cerca de esta población, siguiente, y también pues más cerca de los profesores para que apoyaran. Pero bueno, voy a decir aquí que Ananke fue la alumna que estuvo más sobre este proceso y que les voy a mostrar un poco de los avances no son avances, los resultados de su investigación. Lo que encontramos pues es que al final realmente los niños pudieron hacerse de la lógica del espacio, de los cuidados, de la disciplina de los cuidados y lograron en un año nos tomó para que ellos ya pudieran ser como ahora sí responsables del huerto y eso nos llenó de muchísima satisfacción. Siguiente. Ok, y este es el trabajo de Ananke, que es una tesis que creo que se puede encontrar en línea, donde ella explica pues este proceso que les acabo de contar, que ella fue la principal como impulsora. Siguiente. Y bueno, básicamente en la primera etapa, que fue como cómo se encontró el grupo, ella detectó pues dificultades de atención, atención en lapsos cortos. En realidad, en general, no era fácil trabajar con esta población porque explicabas a unos y se te iban los otros, es decir, se necesitaba un equipo casi de trabajo para poder eh, atender a los distintos niños, porque no es como los niños que se te juntan en grupo y ya les explicas, no, aquí era que de repente uno arrancaba a correr y etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, dentro de los beneficios que ella fue encontrando, desde a nivel cognitivo, desde la atención, la memoria, las formas de hacer las cosas se mejoraron, la interacción entre los niños se mejoró muchísimo, eran niños que se ofendían, que se aventaban, se violentaban mucho entre ellos. Esto también como un reflejo de la violencia que ellos sufren, de la sociedad, de la familia. Y a nivel motriz también se encontró que se desarrollaron muchas destrezas, desde la forma en que riegan, desde la forma en que manejan las herramientas. Es decir, hubo un avance súper importante durante su intervención. Siguiente. Y bueno, aquí está como una síntesis de lo que les acabo de decir y es una tabla donde ella contrasta lo que encontró en su intervención y lo que dice la literatura, ¿no? Entonces ella corrobora que efectivamente sí hay un efecto, esos estimulantes que se pueden encontrar en la literatura, sí se encuentran cuando uno lo pone un programa en práctica. Siguiente. Entonces, bueno, este brevemente es lo último. Es un programa de horticultura con personas privadas de la libertad, sección femenil y varonil. ¿Sí? Siguiente.
Aquí realmente voy a hacerlo muy breve. Se hizo intervención o se realizó un proyecto en ambos sectores. Había, sinceramente, yo creí siempre que las que más necesitaban el proyecto eran las mujeres. Ellas tenían, en general era un grupo que notablemente había sobrepeso, habían varias enfermedades asociadas y había pues mucho estrés, ¿no? Del estado por estar en prisión. Y bueno, pensábamos que el huerto podía ser una de las herramientas clave para mejorar su situación y más porque muchas estaban medicadas para depresión y ansiedad, ¿no? Por ejemplo. Siguiente. Entonces, bueno, un área que es muy amplia, tremendamente buena como para establecer un huerto, se utilizó, se bajó un recurso y se hizo un diseño. Siguiente. Que contemplara áreas de hortalizas, más, explícale más, áreas para medicinales y un huerto circular. Siguiente. Entonces, bueno, se hizo el proyecto, contamos con el apoyo del área varonil para la parte de músculo, ¿no? De hacer las camas de cultivo y además yo ya había trabajado con ellos más, entonces ellos entendían mucho cómo se hacían las camas de cultivo. Y bueno, se realizó este proyecto, incluso se inauguró y toda la cuestión. Y bueno, lo que les puedo decir es que la pandemia me alejó de ese proceso y que al regresar, pues el huerto seguía vivo porque pues hubo un esfuerzo muy grande de la institución, pero costó mucho trabajo que las mujeres se involucraran a esto. Fue algo que sigue siendo como muy, muy llamativo. Siguiente. Y bueno, antes de hacer todos estos cambios, les preguntaba yo por escrito cómo percibían el espacio y su percepción era, me provoca tristeza, se ve feo, me da ansiedad, un desierto, algo muy triste. Es decir, el espacio donde ellas estaban sí generaba un impacto emocional en ellas. Así como lo vieron en la foto era tierra, ¿no? Y cuando llueve, pues pasto y luego lo secan, pero en realidad no había nada. Siguiente. Y después de estos cambios que hicimos, de estos elementos medicinales, era muy importante para mí que hubieran flores, que hubieran aromas, colores, diferentes, de los más diferentes posibles. Nos dimos cuenta de que sí hubo un cambio bien importante, ¿no? Una de ellas, incluso yo lo tomé de un reportaje porque este reportero le preguntó a ella que cómo veía el huerto y ella le contestó, este huerto nos ayuda tanto físico y mental y espiritualmente y habla de que cada mañana lo hace con satisfacción, es decir, ir a ver el huerto y que de algún modo hay un discurso espiritual, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, un espacio que se percibía deprimente pasa incluso a ser alegre, ¿no? Y a darle una tranquilidad. Siguiente. Entonces, bueno, siguiente, porfa. Les pude poner imágenes del huerto femenil porque se hizo un evento de inauguración y se permitió entrar a medios de comunicación para esa inauguración. Fue algo muy político. Para el varonil no tengo imágenes porque ahí sí no ha habido tal cosa. Hay un video por ahí de algún programa de televisión que se hizo en el huerto justamente por la relevancia que tomó a nivel nacional el proyecto de huertos, porque era el centro penitenciario con el proyecto productivo más importante de la red de penitenciarios en México. Entonces, se tomó como ejemplo y hubo ahí un programa de televisión. Pero en sí no se puede sacar imágenes. Siguiente, lo que les puedo contar aquí es que recién eh, el colega que me invitó a trabajar en el huerto, hicimos una división de los beneficios que observamos en los muchachos y nos dimos cuenta de que habían beneficios productivos y habían beneficios terapéuticos, ¿no? No están entrelazados, pero en la parte productiva nos dimos cuenta que el tener el huerto fue un escenario para que ellos tuvieran más trabajo, que no estuvieran de ociosos, sino que tuvieran
tareas específicas, el huerto demanda mucha atención, más cuando es orgánico. Entonces, el huerto tuvo ese beneficio, el huerto trajo capacitación, trajo acompañamiento, trajo una oportunidad de ingreso para el área, porque los muchachos comercializaban las cosechas y tenían un ingreso constante que no habían otras actividades que generaran tanto recurso así como constante. Y la habilidad de manejo del huerto para producir semillas fue otro de los beneficios que ellos tuvieron. Ellos en pandemia hicieron paquetitos de semillas de muchos cultivos que tenían y estuvieron ganando dinero por vender semillas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, se generaron redes de compañerismo, colaboración y liderazgos muy positivos a partir de ese rediseño de toda el área. Siguiente. Y ya, finalmente, en lo que respecta a lo terapéutico, concluimos que el rediseño, igual que con las mujeres, el rediseño del área generó un espacio de haber hecho la modificación y también incorporar flores, ¿no? Que es un elemento bien importante. También permitió el uso productivo del tiempo libre que ahí sobra. Y bueno, ayudó mucho también para que los internos hicieran como estrategias organizativas, que muchos estaban apoyados por el personal, pero también generó procesos de diálogo y de organización entre ellos que fueron muy positivos, ¿no? Porque además había interés porque produjera, ¿no? Porque ellos podían vender. Entonces ahí había un aliciente económico. Y bueno, en el artículo donde rescatamos esta información, ponemos algunos de los testimonios donde podemos valorar el impacto a nivel físico, psicológico y cómo el huerto lo fueron utilizando para desestresarse, para tener un cambio en sus estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, ellos mismos dan testimonio de que la frustración, el enojo, se mitigaron cuando ellos empiezan a trabajar en el huerto, que se empiezan a despertar actitudes y sentimientos más positivos y una necesidad de mantenerse con ese nivel de relajación. Es decir, no solo se relajan, sino además quieren mantenerse en esa relajación y por eso no dejan de ir al huerto, porque parece que es un elemento que les mantiene ese nivel de ese estado de ánimo que antes no tenían una actividad que se los proporcionara, ¿no? Eso es súper importante. Y además, esto a mí me encanta, hay un artículo que escribí en un suplemento de la jornada del campo no, es la jornada y es un suplemento que se llama El Jarocho Atómico de Veracruz. Y ahí narro unas recetas que los internos hacen con los productos del huerto. Es decir, hasta se dan el lujo de inventar recetas. Algunas muy raras como sopa maruchan y cale y otras verduritas, ¿no? Pero ya no es la sopa maruchan sola, ya es adicionada con otras hojas verdes que ellos hasta les atribuyen como que ya pueden correr más y que resisten más y que se sienten más fuertes. Es decir, el huerto no solo les da una mejora en sus actitudes y en sus emociones, sino que también incluso consideran que les da mayor rendimiento para jugar fútbol, ¿no? Hasta eso. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaría los casos y la exposición y si hay preguntas, pues con gusto. Muchísimas gracias, Helen, por tu ponencia. La verdad es que siempre te escuchamos con mucho gusto, con mucho interés. Siempre nos haces reflexionar de lo que aparentemente y en nuestra vida cotidiana dejamos entrar en eso. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? ¿No? Sí, se escucha bien. No sé si soy yo, pero no escucho nada. Sí, eres tú. Sí te escuchas bien. Yo sí te escucho bien. Emilia, sí te escuchas. Sí, pero la ponente no nos escucha. Ay,
También te escucho bien. Bueno, creo que vamos a tener que Ok. comunicarnos con Helen a través del chat porque no nos escucha ella. ¿Ya nos escuchas, Helen? Yo sigo sin escuchar. Perdón, no sé qué hacerle para escuchar. Pero creo que soy yo. Ya vi que soy yo. Sí, perfecto. Por lo pronto ¿Me, podemos ir escribiendo las Emilia, preguntas ¿me en el puedes chat. llamar? Sí, disculpen. Ok, Helen, listo, te escucho. ok. Bueno, agradecía tu participación, que siempre nos pones a reflexionar sobre lo que en nuestra vida cotidiana dejamos entrar a nuestra mente sin analizar esos mensajes a veces que se conectan con otras actividades, con otros intereses, perdón, como la mercantilización de la naturaleza, no para Ujú, vender la propia naturaleza, sino para vender otros productos, ¿no? Como nos explicabas con los ujú, agroquímicos, eso me pareció sumamente interesante, así como el mercado inmobiliario a partir de la mercantilización de la naturaleza, ¿no? ujú, También la parte que nos comentabas de las terapias de bosques y la utilización de arquetipos, ¿no? Que también puede ser una parte restauradora muy utilizada en la psicología. ujú, El hacer constelaciones o asociar a un árbol con la figura de tu padre o de tu protector, o etcétera, ¿no? ujú. Como también son bastante funcionales y eficientes. Eh, Vamos a proceder a la parte de las preguntas, en lo que el público nos puede ir levantando su mano en las reacciones para irlas haciendo. Y yo te voy a dejar una, que es parte como de la reflexión. ¿Cuáles eran los motivantes de los participantes de los tres casos que nos das al inicio de estos proyectos y cómo cambiaron estos a lo largo del desarrollo de los huertos, ¿no? Es decir, ¿por qué participaron al inicio? ¿Fueron obligados? ¿Qué expectativas tenían ellos al inicio de participar en un proyecto así y con cuáles terminaron, ¿no? Ok, bien. Mm, Fíjate que es una pregunta interesante porque en el caso de los niños realmente no hay una expectativa, pues. O sea, ellos están ahí en su espacio educativo con sus actividades de aula y más bien nosotros somos elementos disruptores de cómo ellos se relacionan con las áreas verdes de la escuela, ¿no? Nosotros más bien llegamos a hacer una propuesta que sí implica a la institución como pues un reajuste de cómo se organizan o de las actividades, incluso de las personas que se encargan de las áreas verdes. O sea, hay un tema de negociación para poder utilizar un espacio en una escuela. Pero los niños como tales yo creo que no tienen una expectativa inicial. Es como, ponte a colorear, me pongo a colorear. Ven acá, voy allá. O sea, vente al huerto, voy al huerto, ¿no? Creo que el impacto del huerto se fue dando por sí mismo en la medida en que ellos iban descubriéndose, eh, o el huerto les ayudaba a descubrir sus capacidades. Y eso creo que al final es lo que los motivó a seguir participando en el huerto, porque el huerto nos retaba, ¿no? Los huertos son retos. Entonces, había niños, como les decía, con dificultades motrices. Entonces, el reto era lograr poner el dedo adecuadamente para que caiga el agua como lluvia, porque esa es una indicación. Entonces, el huerto me reta a mejorar mi motricidad para que las plantas reciban el agua o la tierra caiga, el agua caiga en la tierra como debe de ser, ¿no? Como me lo piden. Entonces, en la medida en que ellos se van dando cuenta que son capaces de lograr las cosas, eso ya se vuelve una motivación en sí mismo.
el ver que lo que sembraron creció o lo que se sembró ya que después lo que hicimos fue poner plántulas para que ellos vieran lo vivo, porque poner semillas a veces es como que es muy abstracto, ¿no? O sea, hay algo ahí, pero no veo nada. Pero ya cuando, en esta población, ¿no? Pero ya cuando vamos con la plántula nos funcionó y ahí fue el éxito del huerto porque ellos ya se dieron cuenta de que crecen y si les doy agua y no les dejo de dar agua y sus cuidados, pues siguen creciendo, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que ellos van descubriendo sus capacidades, eh, se van enamorando más del huerto, ¿no? En el caso de los niños, igual con los chicos con rehabilitación al consumo de drogas, con ellos también era un espacio que los sacaba de otra área donde estaban más encerrados, porque acá era fuera de donde deben de estar. Y lo que veíamos ahí es que era un espacio en donde ellos podían tomar decisiones, ¿no? Sembrar algo, hacer algo, cuando en la institución no les permite, pues, realmente tomar decisiones, ¿no? Más bien están ahí para recibir órdenes y hacer ciertas tareas. Y el huerto era como, ¿qué quieren sembrar hoy? ¿Qué quieren hacer? Eh, ¿Qué animalitos hay? ¿Y quién quiere estudiar la araña? ¿Quién quiere esto? O sea, es quién quiere, ¿no? Y eso les daba como un espacio que yo creo que lo valoraron mucho y en el momento que lo quitamos fue un día muy trágico. Entonces, eso, los niños, en los adultos es un proceso súper diferente, porque aunque también ellos están sometidos a recibir órdenes y están acostumbrados a recibir órdenes, el proyecto del huerto fue un reto en términos de que ellos sabían, en los penitenciarios siempre hay huertitos, ¿no? Es muy común que hayan huertos, pero son huertos manejados con agroquímicos, con semillas convencionales que vienen de afuera, algunos sí sacan sus semillas, pero las condiciones de las áreas a veces no son muy buenas. Nosotros metimos composta, invertimos para mejorar el espacio, la estética, y creo que lo que les permitió seguir en el espacio fue también mucho el imaginar y el comprender los procesos naturales, que fue parte de la capacitación. Eso creo que los hizo, les dio otra, por lo menos en las entrevistas es lo que dice, ¿no? Que ellos no se imaginaban que una planta estaba comunicada por las raíces con otras plantas, les dio otra mirada de la vida que crecía a su entorno y eso los comprometió mucho a seguir adelante y aparte porque recibían un ingreso económico. Gracias. Ivonne, adelante. Uh-huh. Hola, buenas tardes, Helen, gracias. Siempre me gusta mucho el trabajo que realizas. Y de estos 3 casos que nos presentas, me llamó mucho la atención de los jóvenes que estaban en rehabilitación. Yo quería preguntarte, ¿cómo estaba conformado el equipo que llevó a cabo la intervención? ¿Quiénes participaban? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Y bueno, ya un poco comentaste como los cambios positivos que se vieron en los jóvenes y no sé, es una pena que se haya parado el proyecto, creo que más por la situación pues como de que ha trastocado a jóvenes y niños de violencia frente a esta criminalidad, ¿no? En aumento y todo. Creo que es un proyecto así como súper estratégico. Entonces no sé si ustedes están pensando en intervenir en otros espacios como en condiciones pues similares. Y también me gustaría como saber quiénes participaron o quiénes tienen que intervenir para que se lleven a cabo como estos proyectos. O sea, con quiénes hablan ustedes, de dónde surge la iniciativa, si es de parte de ustedes como equipo investigador o es parte ya de una política establecida en la que ustedes se integran o más o menos cómo se da pues esta interrelación. Uh-huh. Muchas gracias. Va. Muchas gracias, Ivonne. Sí. Bueno, primero, ¿cómo surgen? En realidad son iniciativas como muy personales, ¿no? En realidad todo empezó por un estudiante. Yo estoy enfocada a temas de transición hacia la agricultura agroecológica. O sea, realmente yo no me dedicaba a esto, pero tengo formación de psicología, doy clases de psicología y tuve una alumna que le gustaba la población
adolescente con adicciones. Entonces de ahí surgió la propuesta de, oye, pues, ¿qué te parece si los ponemos a hacer huerto y vemos si eso les ayuda a su proceso de rehabilitación? O sea, en ese momento yo no conocía toda la literatura que hay al respecto, y todo lo que hicimos fue como de sentido común, ¿no? Hagamos una intervención, evaluemos, hagamos una intervención y vemos qué pasa, ¿no? Como muy, muy básico, ¿no? Las decisiones. Y como era una institución donde ya estaban los chicos, pues en un proceso terapéutico, con actividades, todo muy estructurado, pues ya hay todo un personal para ellos. Hay desde médicos, el cocinero, o sea, ya está todo estructurado. La actividad de huerto se sumó a esas actividades que ellos ya tenían. Mi alumna tenía el compromiso de ir 2 días entre semana y yo los fines de semana. Y las dos hacíamos intervenciones diferentes. Ella estaba haciendo su tesis sobre lo que ella hacía y obviamente se empalmaba con las actividades que yo realizaba, pero yo más bien los sábados me enfocaba a, a lo que a mí me gustaba hacer, que era ponerlos a sembrar sin tanta estructuración metodológica, pero sí como con este interés de observarlos, de ver cómo, si yo era capaz de despertarles el interés en el huerto, ¿no? Entonces éramos esta chica y yo, y el personal que ya estaba de fijo, ¿no? Que eso es una ventaja cuando son espacios como los penitenciarios y como este lugar, que ya hay personal y que si hay una buena coordinación, los proyectos tienen muy buena perspectiva porque hay quien los lleva a regar cuando uno no está, por ejemplo, ¿no? Y ya forma parte de alguna secuencia de actividades. Entonces, lo que sí hicimos antes de que el huerto se quitara era hablar con el personal y ver qué opinión tenían de la actividad del huerto. Y lo que sí vemos es que los huertos en niños y adolescentes son muy útiles para equilibrarlos energéticamente. O sea, de repente cuando están muy inquietos y están peleando y están muy ansiosos, llevarlos al huerto, ponerlos a voltear la composta, ponerlos a regar, ponerlos a deshiervar, hacer todas esas labores, los regulan mucho. Entonces, empezó contrastante, ¿no? O sea, el personal se daba cuenta que el huerto tenía esa utilidad, pero la directora, creo, en mi punto de vista, nunca apreció ese potencial, porque ella en realidad no estaba en contacto con los niños. Entonces le llegó un recurso, valoró que pues había que usarlo para construir otra sección de la institución y la pusieron y ya, ¿no? Y sin reubicar el huerto ni nada. Entonces realmente terminó así, pero sí nos quedamos, afortunadamente tuvimos el tiempo suficiente para poder valorar los beneficios que tuvo esa actividad. Bueno, eso ahí. Y en la escuela también fue iniciativa de una alumna igual de psicología que quería la población especial y ya sabía que hacíamos esto, que habíamos hecho esto, y ella quería hacer eso en una escuela. Entonces ahí fue una negociación que yo hice como institución, como universidad, como representante de la universidad, y me comprometí a tener de manera permanente alumnos, y yo misma voy, estoy al tanto y hacemos programaciones, y ahí es donde hemos estado desde el 2018, sí, así, excepto por la pandemia, ¿no? Y nos ha ido muy bien, hemos tenido ya 2 generaciones de grupos, y hemos podido observar el impacto tan positivo que tiene, sobre todo entre más dura es la discapacidad, más placentero es el trabajo en el huerto y los retos que pone el huerto cuando los niños pueden realmente interactuar con él, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso te ayuda, bueno, si resuelvo la pregunta. Y Sí, en el muchas gracias. penitenciario fue una invitación. Como cerramos el proyecto del huerto con chicos con drogas, en rehabilitación a consumo de drogas, un compañero de aquí de la universidad me invitó a trasladar los materiales, sobre todo la composta, a un centro penitenciario. Y así fue como en 2017 empezamos el proyecto en el penitenciario. Y fue pues gracias a alguien que se dio cuenta y aprovechó que estaba disponible y nos fuimos para allá. Al penitenciario de hombres y después se pasaron al de mujeres y el de mujeres continúa aunque no haya tenido como la misma recepción, pues. Ay, perdón, no te escuché muy bien.
Te preguntaba si en el año 2017 se fueron primero al centro penitenciario para hombres y después al de mujeres, y si el de mujeres continúa o solo continúa el de hombres. Ay, bueno, ahí hay una historia muy complicada. Siempre traté de estar en los dos, pero me tomó más como año y medio, 2 años, que la responsable del área femenil se comprometiera al proyecto. De hecho, se comprometió al proyecto cuando conseguimos financiamiento para comprar plantas y pagarle a los del varonil para que nos ayudaran. O sea, hasta que hubo una inversión, ahí ya empezó el compromiso, pero hasta antes era como no había, costó mucho la disposición, pero creo que también tiene que ver con que las áreas femeninas, no sé si en todas partes, pero las mujeres de repente están como muy abandonadas. No hay, por lo menos en mi experiencia en este lugar, sí fue difícil como un mayor compromiso hacia ellas. Y porque también las mujeres son muy complicadas. No sé si todas las mujeres en prisión son complicadas, pero hay mucha problemática de depresión, estados de ánimos bien complejos y no es muy fácil jalar las actividades. Es mucho más fácil trabajar con varones que trabajar con mujeres en cárcel. O sea, convencerás a una y porque ya le gustaba, ¿sí? O sea, se necesita como un programa desde adentro que estén como más constantes con ellas para que pueda funcionar, porque un externo en esas condiciones es bueno, mi experiencia fue muy difícil. Hasta que la institución se comprometió, empezó a funcionar mejor. Sí. Gracias, No sé si Helen. hay otra pregunta. Exactamente, ¿alguien tiene algún otro comentario? Adelante, Humberto. Bueno, Helen, te felicito realmente por tu trabajo que has presentado, que es resultado pues de varios años de trabajo en una área donde pues hay pocas gentes, me parece, trabajando en ella, ¿no? Tu trabajo tu presentación en la primera parte señala cómo a fin de cuentas las ciudades nos han ido, pues a fin de cuentas, nos han ido alejando de la interacción con la naturaleza, ¿no? Y cómo hemos perdido realmente elementos, pues importantes de salud, de bienestar en este alejamiento. Y no son capaces las ciudades de proporcionarnos, a pesar de que se hace el esfuerzo de este contacto y esta interacción constante con la naturaleza, ¿no? Ahora, la alternativa, pues, es una propuesta que, a mi parecer, modifica las terapias psicológicas, ¿no? Que poco, a mi parecer, se valora. Es decir, cuando pensamos en terapias, generalmente pensamos en una interacción, pues, de dos personas cara a cara en un lugar cerrado, o si es de grupo, pues también en un lugar cerrado, donde no hay naturaleza, hay simplemente paredes y paredes generalmente blancas, ¿no? Donde no puede, y con pocas ventanas, además, a veces, ¿no? Donde no puede haber este contacto más allá del área, del espacio físico donde están las personas, ¿no? Esta propuesta a mí me parece, voy a decir una palabra que a lo mejor puede sonar desproporcionada, pero a mí me parece totalmente innovadora, renovadora, realmente, de por dónde tiene que ir a fin de cuentas, la reconstitución o la relación de las personas con algo que ya se perdió, que se ha perdido realmente, pero que se puede recuperar, que es la relación de la naturaleza, pero también la relación social de nosotros, del nosotros con la naturaleza, ¿no? Y estos tres ejemplos, incluso en situaciones límites, ¿no? En situaciones que se consideran ya de por sí, pues, desajustadas o se pueden ver peyorativamente, ¿no? Como en el caso de los niños que consumen drogas
o bien en el caso de los recluidos y las recluidas en una prisión de alta seguridad, además, ¿no? Porque no van las gentes realmente con delitos menores a este lugar donde tú estuviste trabajando, van gentes que han hecho, pues, delitos graves. Y bueno, creo que hay muchos elementos en tu propuesta que nos llevan a pensar por dónde tiene que realmente irnos nuestro trabajo y cómo podemos recuperar eso que la urbanización y la modernidad también nos ha llevado a perder de vista, ¿no? Y cómo podemos también recuperarlo. Esto es lo que encuentro en tu propuesta y te agradezco realmente que nos lo hayas presentado y también que estés trabajando en esta línea, ¿no? Adelante, eso es todo. Muchísimas gracias, Humberto, por el comentario. ¿Algún Bueno, último comentario que tenga quienes nos acompañan? Matías, ¿quieres comentar? Sí, Tienes muchas el gracias. micrófono. Adelante. Bueno, muchas gracias por abrir la convocatoria. Yo soy de Chile, soy chileno, pero estoy viviendo aquí en la ciudad de Oaxaca. Estoy haciendo la maestría, comenzando la maestría en antropología social y la línea que elegí es la línea de antropología médica. Soy kinesiólogo de formación en Chile y precisamente valoro mucho estas instancias porque como como decían a Humberto en algún momento, son muy necesarias, innovadoras y es básicamente lo que las personas que se vinculan con padecimientos y con problemas de índole compleja y social están requiriendo. Entonces, nada, sumarme a los agradecimientos y valorar mucho estos trabajos. Gracias por poder compartirlos, compartir la bibliografía también, el apoyo bibliográfico y bueno, cualquier cosa que se pueda aportar desde acá o vincular, sería un gusto también poder participar y poder aprender también. Muchas gracias. qué bueno. Muchas gracias también a ti. Bueno, muchas gracias a quienes aún nos acompañan. La verdad es que nos extendimos un poquito, pero el tema lo meritaba, bastante interés. Y pues le cedo la palabra a mi compañera Ivonne para hacer el cierre de este seminario, de esta sesión. Bueno, solamente agradecerte nuevamente, Helen, que nos hayas acompañado y que hayas compartido tu trabajo con nosotros. Esperamos que en otras ocasiones nos acompañes y continuemos compartiendo en este espacio. Y si César me ayuda, por favor, a compartir. Voy a permitirme leer esta constancia que te otorgamos. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente, otorga la presente constancia a la doctora Norma Elena Juárez, de la Universidad de Guadalajara, CUSUR. Creo que ahí se equivocaron en tu nombre, la vamos a modificar, una disculpa, por su participación como ponente en el Seminario Permanente Ambiente y Sociedad con el tema Horticultura y Terapias de Naturaleza como herramientas para la salud física y mental, llevado a cabo el 30 de agosto de 2023 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y firma nuestra directora regional, la doctora María Magdalena Villarreal Martínez. No nos resta más que compartirte nuestro agradecimiento, Helen. Y pues aquí estamos en contacto, pues con temas que a todos nos interesan mucho. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias por la invitación, Emilia, Humberto y Ivonne. César, gracias por el apoyo. Gracias a todos y los estaremos invitando a la siguiente sesión. Que tengan bonita noche.